Bueno, Nos vemos. vale. Gracias. Hola, Juan, excelente. Espérame, ¿eh? No me deja aceptar, me dice que está esperando y no me deja. No me hiciste, me tenés que hacer anfitrión. Hacer en Zoom. A ver, ahí me vuelvo a meter. Ahí te aparece a vos. Haceme anfitrión. Buenas, Hola, Ele, ¿cómo va? ¿todo bien vos? Muy bien. Me alegro. Hola, buenas tardes. Hola. Y vos hiciste... ¿Hiciste alguna pregunta, puede ser? Sí, hice 2. Una hoy. Sí, una fue hoy. Sí, una fue hoy y creo que otra fue el viernes, una cosa así. Encuentro la del viernes. Gonza, ¿hiciste anfitrión? No se puede, no sé cómo es para hacerte anfitrión a vos. Yo ahí estoy aceptando a la gente que está uniéndose, así que tranqui. Bueno, Después vemos cómo resolvemos eso. el ¿Cómo tema es que si alguien se une tarde, ¿cómo hacemos? Me quedo acá, después yo total hasta las 5 no tengo nada que hacer, tengo que hacer cositas acá, así que me quedo. Bueno. No encuentro la otra. Sí. Bueno, vamos a empezar.
Esta es la tuya, Elo, pero estoy indignado que no encontré la otra. Porque yo, de hecho, me acuerdo que me aparecía. A ver si me aparece. Pero tu limo era sin azúcar, ¿no? Sí, gracias. A ver si lo encuentro en la página. Bueno, no importa. Vamos con la tuya, L. Dale. Bueno, caso práctico de un alumno. ¿Cómo entrenar a una persona que tiene lesión en el hombro supraespinoso? Qué buena pregunta. Me encanta la pregunta. Bueno, esto está en algunas clases de la formación. Está bien escrito, está con un PowerPoint. Porque es importante ver la anatomía del hombro para entender esto. Que, ya que está, lo que voy a hacer es compartir pantalla. Así lo vemos. Así lo vemos en una imagen. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Digan sí por micrófono porque no los veo. Sí, sí. Ok. Bueno, ese es el supraespinoso para Sí. todos. ¿Sí? Les presento el supraespinoso. El supraespinoso es uno de los 4 tendones que forman el manguito de los rotadores, el famoso manguito de los rotadores. ¿Sí? Los otros son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. Si no me equivoco, son esos 4. Puedo estar equivocándome, pero estoy casi seguro que son esos 4. El supraespinoso es el que suele traer más problemas. ¿Por qué? Porque suele pinzarse, suele generarse lo que se llama un pinzamiento subacromial. El acromion es ese gancho que está encima del tendón, ¿sí? O sea, tenemos el húmero a la derecha y la escápula, el omóplato, conectándose con el húmero, ¿sí? Entonces, el supraespinoso, ¿qué hace? Conecta la escápula al húmero, ese rojo que ven ahí. Lo que está arriba del supraespinoso es la clavícula que se une al acromion. Ese acromion, dependiendo de la persona, puede tener diferentes formas. Hay diferentes tipos de acromion. Hay 3 o 4 tipos de acromion. Entonces, hay uno que se llama el ganchudo, creo que es ganchudo o ganchoso, que es como, tiene forma de gancho. Entonces, al tener forma de gancho, lo que hace es, cuando vos levantás el húmero, es decir, cuando vos haces un movimiento del brazo por encima de la cabeza, ¿sí? ¿Qué pasa? Acercás el supraespinoso al acromion. Y ahí es donde se genera ese estrés que genera muchas veces la típica lesión del manguito de los rotadores, lesión del supraespinoso, pinzamiento subacromial, y bueno, y otros nombres también. ¿Sí? Entonces, dicho esto, habiendo visto esta parte de anatomía, que es importante, esperen que vuelvo. Bien, ¿se vio bien? ¿Se entendió la parte anatómica? Bien. Sí, perfecto. Entonces, primero hay que ver en qué le duele. Y al principio hay que tener la certeza de que sea esa la lesión, o sea, que sea el supraespinoso. ¿Sí? En general, el supraespinoso va a doler cuando nosotros hacemos esto. ¿Sí? Esto, o simplemente cuando hacemos una especie de vuelo lateral.
resistiendo la fuerza, ¿sí? Ahí va a doler, ¿sí? Porque el supraespinoso básicamente hace este movimiento, ¿sí? Entonces, cuanto nosotros más overhead vayamos, más por encima de la cabeza vayamos, más vamos a tender a acercar ese acromion con el tendón, ¿sí? Entonces, todo lo que sea sobre cabeza es probable que genere problemas, ¿sí? Entonces, el primer paso sería, como ya hemos visto en clases anteriores, es evitar lo que genera problemas, ¿sí? Quitar los movimientos que generan estrés, que generan dolor. Eso por un lado. Por otro lado, lo otro que va a generar problemas es esto, ¿sí? La hiperactividad del trapecio superior, ¿sí? Dado por contracciones parásitas haciendo un ejercicio de empuje, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, una flexión de brazos o un press con mancuernas o con barra, en donde la persona hace mucha fuerza y acerca el hombro a la oreja. Bueno, eso también lo va a estresar. ¿Por qué? Porque básicamente cada vez que vos levantás el omóplato, también acercás de alguna manera ¿cómo se llama? El acromion, el supraespinoso al acromion, ¿sí? Entonces va a seguir generando estrés. Entonces, esto y esto hay que de alguna manera evitarlo y de otra manera reeducarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer esto que hacer esto. ¿Se ve la diferencia? Fíjense que yo tengo bajo el hombro acá, ¿sí? Entonces, ese movimiento se reeduca. Se reeduca lo que es la rotación superior de las escápulas, la rotación superior de los omóplatos, que puede ser esto o puede ser esto, ¿sí? Entonces, para eso obviamente hace falta una muy buena conciencia de toda la musculatura del omóplato, con ejercicios, con rechazos escapulares, ¿sí? No se me ve bien ahí, pero rechazos escapulares, ¿sí? Con activación de todo lo que sean los aductores de escápula, romboides, trapecio medio, o sea, todas las variantes de palomas, ¿sí? De vuelos posteriores serían, evitando esto, ¿sí? O sea, siempre conscientes, incluso palpando el trapecio superior a la persona cuando hace un vuelo posterior, palpándolo para ver que no esté hipertenso ese músculo, ¿sí? Y después haciendo los famosos, se llaman en inglés, creo que es wall slide, que son a veces con un rolo o sin nada, apoyando los brazos en la pared, empujando, o sea, haciendo un rechazo escapular, empujando, deslizo hacia arriba, ¿sí? Empujando la pared. Y en ese deslizar, evitar esto, ¿sí? Evitar que se levante el hombro, o sea, deslizo, pero con el hombro bajo. Eso lo que va a hacer es activar los serratos, que son unos músculos que están abajo del omóplato, que se encargan de que el omóplato se quede pegada a la parrilla costal y se encargan de que el omóplato haga su rotación superior, ¿sí? El omóplato puede hacer rotación superior, puede hacer aducción, o sea, juntarse cuando hacemos esto, o separarse cuando hacemos el rechazo escapular, ¿sí? Esos tres movimientos puede hacer. Entonces, reeducar esos movimientos con el serrato como participador principal es clave, ¿sí? Bueno, otra cosa que es importante es, como en este tipo de personas, muy probablemente el trapecio superior esté hiperactivado, hay que liberarlo con liberación miofascial, pelotita, ¿sí? Contra un rack, te apoyás o boca arriba en el piso con una pelotita o con un palo contra la pared, te pones como en posición de buenos días, digamos, con el tronco inclinado, para que el palo de la pared venga directo a tu trapecio, ¿sí? Quedarte ahí 40 segundos, un minuto, para liberar los trapecios. Y una vez liberados los trapecios, ¿qué hay que hacer? Activar los antagonistas. ¿Cuál es el antagonista del trapecio superior? ¿Lo saben? No te escucho, Belén. Perdón. Antagonista del trapecio, ¿no es el pectoral superior? No, antagonista el trapecio tiene 3 porciones. Sí. ¿Sí?
Y lo vamos a poner ya que está. Con el rolo también puede liberar, ¿o Sí, no? también. También, pero es más difícil llegar al trapecio porque el rolo tiene una superficie de apoyo muy grande Sí, y el trapecio es un músculo chiquito. Entonces el rolo es más para cuádriceps, isquios, glúteos, pectorales, lumbares, o sea, para grupos musculares más grandes. bárbaro. Espera que te comparto pantalla de vuelta, Sí. así te muestro el tema del trapecio, porque esto es anatomía, pero está bueno verlo acá en este tipo de casos prácticos. Entonces, el trapecio tiene 3 porciones. El trapecio tiene 3 porciones. La porción superior, la porción media y la porción inferior. Fíjense, la dirección de las fibras musculares es la dirección del movimiento. ¿Sí? Las fibras musculares ahí les va, o sea, el trapecio superior, ¿para dónde van las fibras musculares? Para arriba. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a elevar el hombro y acercar el hombro a la oreja. ¿Se entiende? Las fibras medias, o sea, la parte media del trapecio medio, ¿hacia dónde van las fibras? Hacia el centro, o sea, hacia la columna. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué función va a cumplir cuando se contraiga la parte media? ¿Va a acercar el hombro a la columna o acercar el omóplato a la columna? Claro. A la columna, ¿se entiende? Y las fibras inferiores van hacia abajo y hacia adentro. Entonces, ¿qué función van a cumplir? Bajar la escápula. Bajar el hombro, exacto, bajar la escápula y por lo tanto bajar el hombro y acercarlo a la columna también. Entonces, dicho esto, ¿cuál es el antagonista? O sea, el que hace la función opuesta. La parte baja. La parte baja del trapecio. Exacto. El antagonista del trapecio superior, o uno de los antagonistas, es el trapecio inferior. O sea, el superior hace esto, el inferior hace esto. Baja. ¿Sí? Entonces, hay que darle actividad a ese músculo que en la gente que tiene estas lesiones del supraespinoso suele tener inhibido el trapecio inferior. ¿Cómo se activa el trapecio inferior? Inicialmente de forma selectiva, o sea, haciendo que el omóplato baje, pones el brazo sobre una barra o sobre un banco, te sentás y lo único que vas a hacer es esto. Bajar el omóplato. Algo re pavo, que es re difícil para un montón de gente. Porque es solo un movimiento de omóplato. Y sin hacer fuerza con el brazo para abajo, porque ahí si no se activa el dorsal ancho. Y básicamente de esa manera empezás a activarlo selectivamente. Es un movimiento muy chiquitito, ¿sí? El omóplato baja y sube, cortito. Eso es lo primero que habría que hacer. Y después ir dándole actividad en otro tipo de movimientos más complejos, como puede ser una paloma en Y, que sería boca abajo, esto, ¿sí? Que también el brazo diagonal sigue la dirección de las fibras del trapecio inferior, por eso es diagonal, ¿sí? Y buscando también que no pase esto. Y bueno, después cualquier tipo de vuelo posterior ya va a estar activando un poquito el trapecio inferior. Por ejemplo, se me ocurre a mí algo con anillas, ponele apertura de espalda y que bajen las escápulas, que traben, ¿no? Sí, sería como una paloma con anillas. Claro, Sí, como un Cristo, ¿no? claro, Hacer esto, pero bajando las plano inclinado, escápulas. bajando las Exacto. escápulas. Sí. Igual, ojo con esa variante, porque esa variante suele ser muy exigente. Claro, necesita mucho más fuerza. Sí, y al ser tan exigente terminás activando todo, porque tenés que Ok. hacer mucho más fuerza. Entonces, en general, este tipo de músculos, que son músculos chiquititos, que suelen estar inhibidos, hay que trabajarlos en un régimen de resistencia a la fuerza. Esto es muy importante. Resistencia a la fuerza. Cuando digo resistencia a la fuerza, es series de 20, 25, Claro. 30 repeticiones. ¿Por qué? Porque suelen estar inhibidos y poco irrigados, o sea, les llega poca sangre. Claro. Para darle sangre no te alcanzan 5 o 6 repeticiones. Hay que mandarle muchas señales, muchas señales. Hay que empezar a sentir que quema. Está. Y para eso tiene que haber entre 15, 20 y 25 repeticiones.
Son 4 de músculos. 20, así. Sí, exacto, 4 de 20. Para Ok. despertarlo y mandarle muchas señales y mandarle sangre. Porque están ¿Y, dormidísimos. Sí. ¿Y eso se puede trabajar todos los días o es importante darle o sea, todos los días, que yo, las veces que viene al gimnasio trabajarlo o darle un descanso? Yo lo trabajaría todos los días. Ok, Porque es algo que no te va a generar una gran fatiga. está. Porque son músculos chiquititos, algo que te venga todo contracturado un día la persona y sí. Pero yo le daría todos los días. Sí. ¿Y es conveniente antes de que empiece tipo la planificación y eso? Si Yo bien lo, va a har- estar dentro de su planificación, yo lo haría o en la entrada en calor o en la parte final. está, Sí, perfecto. Bueno, sí, gracias. de nada. Bueno, y la otra, te vuelvo a repetir que no la encuentro. No sé si a vos te llegó un mail por la pregunta que hiciste. Creo que sí. Lo que pasa le dicen, creo que cerca del viernes le dice, tenía que ver más que nada con la asesoría online. Bueno, Gonza, la clase pasada nos dijo que preguntemos en cuanto al marketing y eso, y por ahí la idea era ver cómo encarar la parte de asesoría online. Ok, bien. Ustedes dicen ustedes para brindarle servicio a alguien. Claro, Ok, exacto. bueno. Bueno, es muy amplio y a la vez la pregunta es muy general. Eh, O cómo empezar sería. sí. Pregunta, ¿vos actualmente no estás asesorando a nadie online? No, Bien, ok. Bueno, lo primero es que la gente te conozca y sepa quién sos y sepa que ofreces eso. Sepa qué haces. sí, Eso equivale a tener una red social activa que empiece a generar contenido de valor. Ejemplo, Instagram. está, ¿Sí? No hace falta que sea tu red social personal, puede ser la red social de tu espacio de entrenamiento, ¿sí? En donde vos ofreces entrenamiento presencial y también ofreces entrenamiento a distancia, por ejemplo. ¿Sí? O sea, tenés esos dos servicios, no hace sí. falta que tengas otra cuenta, pero podrías hacerte una cuenta tuya personal, si querés, digamos, tener esos dos servicios por separado y diferenciarlos. Entonces, lo primero es eso, que la gente te conozca, sepa qué haces. Lo segundo es a qué público querés llegar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, bueno, está súper estudiado, está en un montón de libros, incluso libros bastante antiguos también, que dice que cuanto más fino y específico es tu público, mejor resultado tenés para acceder a aumentar tus clientes. ¿Sí? O sea, tenés que anicharte, Sí, tenés que llegar a un nicho específico y cuanto más específico y finito, mejor. ¿Sí? Tiene que ser bien profundo. Por ejemplo, embarazadas. Eso es un público bien específico. ¿Sí? Padres de familia. Eso es un público bien específico. Basquetbolistas. Eso es un público bien específico. Eso, ¿de qué manera lo determinás o lo descubrís o lo identificás? Descubriendo algo que se llama tu Ikigai. El Ikigai es básicamente, esto está en una clase, no me acuerdo de qué módulo, creo que sobre el final de la formación hay una clase que se llama módulo 9, módulo 10, cómo venderse. ¿Sí? ajá, Cómo venderse como entrenador. El Ikigai está compuesto por 4 cosas. Lo que amás, lo que el mundo necesita, lo que sos buena y algo por lo que la gente pagaría. ¿Sí? O sea, tu público tiene que cumplir con esas 4 condiciones.
Porque yo puedo ser muy bueno entrenando embarazadas, pero si no amo entrenar embarazadas porque me gusta trabajar con deportistas, no quiero ese público, entonces no voy a ir a ese público. Yo puedo ser muy bueno entrenando amas de casa, pero si las amas de casa no tienen plata para pagarme, y sí, bueno, voy a hacer beneficencia. Digo, sin ofender a Sí, las amas sí, de sí, casa, sí. ¿no? Digo, estoy hablando Entiendo. de, tiene que ser un público que esté dispuesto a pagar y que tenga, Sí. que disponga de dinero para pagar por tus servicios, ¿no? Porque es la única forma de sostener un negocio. Después, el mundo tiene que necesitar eso, o sea, tiene que haber un público existente que necesite eso. Y me olvidé la cuarta. Bueno, lo que el mundo necesita, lo que amás, algo por lo que pagarían y Se me olvidó, mirá. me olvidé la cuarta. No importa. Pero bueno, son básicamente, eso es tu Ikigai. Sí, Entonces, una vez que vos tenés definido eso, es tu público. Y después, ¿a qué ayudás a ese público? ¿Qué lográs con ese público? ¿Cuál es el resultado que vos brindás? ¿Sí? Todo esto, yo te lo estoy resumiendo, pero hay que hacer un sí, sí, estudio de sí. mercado, hay que Sí, hablar con clientes tuyos antiguos, hay que mirarse uno, hay que mirarse uno para adentro y ver quién fuiste vos hace 3, 4 años y qué resolviste en vos, porque, digamos, vos sos tu primer caso de éxito, digamos. O sea, sí, vos, mediante tu camino, alguien te ayudó o vos resolviste por tu cuenta algo algo que vos podés ayudar a otras personas a lograr, porque vos ya pasaste por ahí. Entonces eso también es importante. Y ver cuál es esa promesa. ¿Sí? Si esa promesa es bajar 5 kilos de grasa, o esa promesa es eliminar el dolor lumbar, o esa promesa es tener un embarazo saludable sin diabetes gestacional, ¿sí? En caso de que tu público sea embarazada, como por sí. ejemplo que di antes. Entonces, todo eso va a definir algo que se llama elevator pitch, ¿sí? Y va a Bien. definir tu avatar. Tu avatar es tu cliente ideal, que lo tenés que conocer a rajatabla. O sea, tenés que saber bien quién es tu cliente ideal, cómo piensa, qué siente, qué nivel de conciencia tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Esto va para un negocio online como para un negocio físico. La diferencia es que en un negocio físico vos podés abarcar a mucha más gente, porque, por ejemplo, en un gimnasio nosotros hay de todo. Hay gente que tiene 70 años, hay gente que tiene 12. Entonces, todos buscan cosas diferentes y todos pueden ser atendidos en el mismo espacio. Pero bueno, para lo que es un negocio online, sería mejor que te aniches, sobre todo al principio. Después vos podés tener varios nichos, vos podés trabajar con embarazadas, con deportistas y con personas de la tercera edad, suponete. Pero al Bien. principio es importante ser bien específico porque eso te da autoridad. ¿Sí? Te da autoridad y a la vez, te doy un ejemplo, vos querés hacerte un tratamiento en la cara y vas a elegir un médico clínico o vas a elegir un médico dermatólogo especialista en cuidado facial. Sí, Vas a sí, elegir lo segundo. sí. Te genera mucha más confiabilidad. Bueno, eso paradójicamente uno cree que es limitante, o la tendencia es creer que eso es limitante, porque, ay, pero yo puedo ayudar a un montón de otra gente. El tema es que el mercado está lleno de gente que ayuda al montón de otra gente. Ah. Entonces siempre va a llamar mucho más la atención y vas a empatizar mucho más con una persona que busca exactamente lo que vos tenés para ofrecer. Y te aseguro que el mundo, con la globalización y las redes sociales, el mundo está lleno de gente que necesita lo que vos vas a ofrecer. Siempre que lo que vos ofrezcas sea genuino, saludable y que tenga condiciones
Sí, verdadero para llevarlo a cabo, Exactamente, que no sea promesa ilusoria. exacto. Bueno, esos serían como los primeros pasos para un negocio online. Bien. Y después es simplemente tener un servicio armado que puede ser de entrenamiento solo o puede ser, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un equipo de trabajo que ofrece entrenamiento, nutrición y hábitos. Y ahora estoy incorporando un coach, por ejemplo. Entonces ofrezco un servicio que tiene más cosas. ¿Por qué? Porque si yo quiero ayudar a alguien, mi promesa es ayudar a la gente a bajar grasa y aumentar la masa muscular. Yo sé que con el entrenamiento solo no alcanza. Es necesaria la parte nutricional. Entonces incorporé esa pata delegándola a una persona, contratando a una persona para que se ocupe de brindar ese servicio como parte de mi equipo. Claro, como un equipo interdisciplinario, una cosa así. Exacto, exacto. Pero eso fue algo más, eso es algo más avanzado. Yo al principio hacía todo yo. Ah. ¿Sí? Hace un año que armé equipo, pero yo estuve 2 años y pico haciendo todo yo. Entonces, bueno, hacía lo que podía. Pero básicamente lo primero que hice fue empezar a entrenar gente a distancia. Mi primer alumno fue en marzo del 2019. Ujú. Un jugador de fútbol de campo. Que primero lo entrené presencial, después le dije, che, llegamos online, ya lo conocía, me mandás los videos y con un Excel online Le pasaba la rutina. le pasaba la rutina. Bien. No hace falta una plataforma y eso. No, al principio no, es un Excel por Google Sheets y simplemente eso. Y un O sea, seguimiento. sí, los dos íbamos viendo las repeticiones y los pesos, le iba poniendo los pesos y las repeticiones en función de los videos que me iba mandando. Ajá. Sí, no es más que eso. Re sencillo. Bien. Muy simple. Bueno, O muchas gracias sea, por así empezaría yo. Ah. ¿Ya tenés redes sociales? Sí, sí, sí. ¿Cuenta profesional? Sí. Ok. Bien. Y después, Sí. otro punto importante es que en las redes sociales es importante que vos subas contenido que le interese a la audiencia que vos apuntás. Ajá. Porque te doy un ejemplo. Yo cometí un error importante durante bastante tiempo, que fue subir contenido que era para un público que no era el que después me compraba. ¿Entendés? Claro. Entonces, por ejemplo, subía cosas muy específicas o como muy científicas, o cosas que tenían que ver con técnica de ejercicios, y después me di cuenta que la gente que yo quería ayudar no era ese tipo de público. ¿Entendés? Bien. Entonces, es importante que el contenido sea en función de del nivel de conciencia de tu público. Está. Sí, eso pasa mucho, que uno a veces se mata en la cabeza pensando cómo andan. Se Hola. mata en la cabeza pensando qué poner, qué hacer, y en realidad la gente no lo va a entender. Mucha de la gente que sí o que busca lo que uno brinda no va a entender eso. O tendría que ser mucho más amplio, y a veces cuando es tan amplio es peor porque no lo leen. Entonces, como, sí, yo empecé yo, pero después lo delegué también. Me superaba. Sí, y a veces la forma en la cual lo comunicas también es importante. Porque vos podés estar hablando, por ejemplo, de bicho muerto, y vos suponete le querés llegar a padres de familia, suponete, padres de familia que quieren bajar de peso. Y te subís una publicación hablando de bicho muerto, te pones a hablar del transverso del abdomen, de la retroversión pélvica y de que tenés que hacer rectificación lumbar y la neutralidad de la columna. Y la persona que está leyendo, quien vos querés que te lea, no le va a llegar eso, porque no sabe lo que es ni la retroversión pélvica, ni la rectificación lumbar, ni el transverso del abdomen. Entonces quizá tenés que explicar el bicho muerto diciendo
diciendo, bueno, borren la curvita lumbar, mantengan la columna recta, ¿entendés? Con terminología por ahí mucho más simple para que la persona lo entienda y le llegue. Porque si no, no se va a interesar por ese contenido. Lauti, los saludo que me voy a buscar el gordito a la escuela. Nos vemos la Chao, próxima. nos vemos. Chao, gracias. Buenísimo, quedó claro. Buenísimo. Igual Muchas gracias. esto es re amplio, L. Sí, Mirate la clase de esta que te digo, por más que te adelantes, no importa, andate al módulo 9, módulo 10. Mirate esta clase porque está buena, que explico esto pero más explayado. Y después, nosotros probablemente en los próximos meses agreguemos contenido sobre esto, porque es una parte importante. Y es un negocio más, es un ingreso sí, porque más. hoy en día es una salida más, no quedarte solo en donde estás, sino que la pandemia también ayuda a esto, a ampliar por ahí el abanico de oportunidades que antes no teníamos. Entonces, por ahí a nosotros lo que cuesta es empezar, porque también, como es nuevo, no saber cómo arrancar y demás. Creo que después empezar en el tema digital, o cómo poder vos presentarte ante los demás, y después una vez que vos ya estás, hacer el trabajo nuestro es lo mismo que hacerlo en el gimnasio, yo creo. Sí. Porque es un ida y vuelta con el alumno, con la persona, ir preguntando y demás, pero bueno, más que nada es cómo empezar a ponerlo en práctica. Sí. Bueno, yo creo que ahí todo lo que hablamos tenés un montón para laburar, Claro, sí, y para escribir, y para pensar, y para tal probar. Y a la vez, yo siempre te voy a recomendar que prepares, dispares y después apuntes. O sea, preparen, disparen, apunten. No es preparen, apunten, disparen. Es preparen, disparen, apunten. Ok, ¿Entiendes? O sea, hacé sí, como te salga, empezá, no importa. Te vas a ir encontrando con cosas a medida que vas haciendo, pero es mejor hacer que quedarte, ay no, pero ¿y esto cómo lo hago? Y esto, y si no me sale bien, no tiene que ser perfecto. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, empezar como te salga, y irás optimizando, te irás encontrando con dudas, venís, las traes acá, che, ¿y esto cómo lo hago? ¿Me entendés? Pero no te quedes en la inacción, porque ahí no vas a aprender nada. O sea, lo mejor que podés hacer es empezar de a poquito, empezar a hacer algunas cositas, equivocarte 200.000 veces y gracias a esas 200.000 equivocaciones vas a aprender un montón de cosas. Y te van a surgir un montón de dudas que a lo mejor nosotros tenemos la respuesta o otra persona tiene la respuesta, pero empezar. O sea, eso para mí es la mejor opinión que te puedo dar sobre esto es empezar, como sea. Yo en su momento empecé y hice un montón de cosas re bien, hice un montón de cosas para el orto, que hoy pienso a la distancia y digo, ¿cómo carajo no me asesoré en esto? Porque me puse a hacer cosas que por mi cuenta me llevó un año, y que a lo mejor si me asesoraba me iba a llevar 2 meses. Entonces, al principio dejé un camino largo que me sirvió, pero que hoy yo te diría, si podés asesorarte, asesorate. Bueno, en este caso obviamente vos estás acá asesorándote, sí. pero empezá y preguntá y sacate todas las dudas y experimentá, probá. Buenísimo. Bueno, gracias. De nada. Bueno, esas eran tus 2 preguntas, Ele, ¿no? Sí, esa era. Bueno. Fede, no sé si tenés alguna otra pregunta. No, Lauri, yo no tengo ninguna duda por las dudas. Ok. Bueno, Ele, aparte de esto del negocio online,
¿Hay algo que vos digas, me gustaría que en la formación se hable de esto? O sea, está bien que vos, ¿hasta qué módulo fuiste? ¿Hasta qué módulo llegaste? No, ahora me queda mirar el 3 y el 4 nos queda, a ver. Ah, ok, bueno. Que nos fue pasando Gonza y realmente no estuvimos con el tema. Quedó ahí. Ok. Bueno, a medida que vayan avanzando en la formación, pueden ir surgiendo algunas dudas o algunos baches que ustedes dicen, "Ay, esto no está explicado en ningún lado, o esto no me cierra, no está bien explicado, o no lo termino de entender". Bueno, en el caso que pase eso, obviamente lo pueden traer acá o nos pueden pedir una clase de eso especial. Nosotros podemos grabar una clase sobre eso para esclarecer por ahí ese tema que no está que no queda tan claro, ¿sí? Ah, O sea, bárbaro. la formación es súper amplia y hablamos de todo y damos un montón de detalles, pero hay un montón de cosas que probablemente las tengamos que ir actualizando porque Sí, quizá hoy con otra cabeza las podemos hacer mucho mejor, ¿sí? tal cual. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bueno, nos vemos el lunes próximo. Dale, bárbaro. Quedamos así. Dale, beso. Gracias. Chau, chau. Adiós. Dale, Que ande chao, bien. hasta la próxima.